Margot, bienvenida a Así Como Viene. Hola, Jacob. Por tercera vez que tratamos de hacerlo y no pudimos, pero la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Yo también, y es la primera vez que me siento yo nervioso. ¿Tú por qué? Porque sabes muchas cosas. No. No. Vamos a platicar a gusto, vas a ver. Primero me gustaría, para los que no te conocen, que me platiques un poco de quién eres, tus backgrounds, por qué sabes lo que sabes, por qué crees lo que crees. Y pues bueno, empecemos por ahí. Bueno, yo estudié de carrera literatura, estudié literatura latinoamericana de licenciatura en la Ibero. Di clases mucho tiempo de literatura, sobre todo en prepa primero, justo antes de terminar la licenciatura ya daba clases, entonces enseñar y la docencia ha sido siempre un motor muy importante para mí. Y después ya no quise seguir estudiando literatura y entonces empecé a estudiar filosofía. Hice una maestría en filosofía también por la Ibero. Seguí dando clases en prepa de literatura y de filosofía y después ya di clases en la Ibero. No de filosofía, pero sí de literatura. Me gusta mucho la poesía y eso era como lo que enseñaba. Estuviste en un proyecto, una revista de traducción de poesía. Exactamente. Hice eso también. Y mucho como en la filosofía de que la literatura es para compartirse, para enseñarse, para discutirse. Y esto es algo que dar clases pues te provee de un público como muy constante, pero sobre todo escuchar ese público es lo que siempre me ha gustado más. Y entonces por eso siempre de alguna u otra manera di clases. Después fui mamá de una. Y después fui mamá de 2 juntos, entonces tengo 3, que también es un público cautivo todo el tiempo y también he aprendido de ellos muchas cosas, pero bueno, sobre todo me interesa mucho esos 2 campos, ¿no? Me interesa la literatura, me interesa la filosofía y son campos que se van cruzando, se encuentran siempre uno con otro y el pensamiento sobre uno y sobre el otro pues han sido un poco como el motor de mi vida o de mi vida profesional siempre, ¿no? Ok. Y te iba a decir que ahora que mencionas que fuiste maestra, porque fuiste en universidad y en prepa, ¿qué Sí. te gustaba más? Yo creo que me gustó prepa hasta que me dejó de encantar y la universidad me encantó siempre y tuve que dejarlo por la maternidad de alguna manera, pero siempre hay como un deseo de volver a eso. Digo, también cuando quería volver pues fue la pandemia, no tuve mucha opción ahí de hacerlo virtual porque tenía pues 3 bebés en mi casa que no me iban a dejar de ninguna manera tener un Zoom en paz. Y bueno, también habrá tiempo para eso y hay estos espacios pequeños para seguir trabajando, seguir pensando, seguir discutiendo. Y además sí te involucraste en la escuela, pero de otra manera. Claro, me involucré en la escuela de mis hijos recientemente y eso también ha sido pues un gran aprendizaje y una manera de pues encauzar también mi fascinación por la docencia y por la enseñanza y por la educación al final. Y creo que ahora me vas a dar a mí y a los que nos escuchan una clase de aquellas, porque este es de los episodios en los que yo me siento muy nervioso porque siento que todavía no estoy intelectualmente a la altura. No. Vamos a platicar a gusto. Finalmente algo que quería decir es, pues iba a ser una plática un poco como filosófica, ¿no? Pero filosófica en un sentido de uno por qué empieza a estudiar filosofía o por qué le interesa de repente estudiar filosofía. Tuviste ya un filósofo... Tu maestro. Maestro y amigo y colega mío también. Y no hablo al respecto de eso, pero o entras a filosofía con una pregunta específica o entras a filosofía buscando una pregunta en filosofía o la pregunta te encuentra, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, wow. estudiando filosofía yo decía, bueno, pues me interesa mucho la poesía, me interesa ver qué podría decir la filosofía sobre la poesía y así entré a la maestría. Eso fue mi pues, proyecto o anteproyecto para entrar a la maestría y en el camino deseché ese proyecto porque me encontró una pregunta que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es una pregunta que no acaba para mí de ser contestada, pero
el camino de responderla me ha abierto a mí un gran paisaje de reflexión y de pensamiento y cada vez más rico, ¿no? Lo que pasa es que además de una pregunta, en lo que buscas la respuesta, salen otras preguntas que no sabías que te ibas a hacer. Claro, y un poco no es un spoiler, pero la respuesta es lo menos importante. Lo importante es el camino de hacerte las preguntas, ¿no? Y lo que puedes encontrar ahí. La respuesta, pues, llegas a la respuesta y ¿qué? Claro, ¿no? son 5 minutos y luego que sigue. Exactamente. Entonces, por ahí va un poco. Esa es una buena introducción para el tema. Gran introducción. Para el tema del que vamos a hablar. Vamos a llegar a una respuesta y luego ¿qué? Ok. Venga. Bueno, ¿quieres decir cómo se llama este podcast? Pues mira, he estado pensando en el nombre porque primero se iba a llamar Hakuna Matata. Sí. Hakuna Matata con interrogación. Claro, Hakuna Matata. Entre interrogativos. Porque estábamos a punto de cuestionar a Disney. No. No vamos a cuestionar a Disney, pero yo te propuse que se llamara Hakuna Matata en interrogativos, ¿no? Como una pregunta de, ¿se puede hacer Hakuna Matata? Y yo creo que por ahí podríamos empezar. Aunque no vamos a hablar propiamente de dónde viene esta frase, que todos sabemos es de una película de Disney, que es El Rey León. Sí podemos tocar algunas cuestiones del Rey León, pero sobre todo una parte, ¿no? Solamente como una semilla o como una intención de empezar por cierto lugar. Órale, venga, empecemos por ahí. ¿Qué te acuerdas tú de en la película cuando se escucha o se dice esta frase, Hakuna Matata, o qué significa para ti o qué te acuerdas? Pues es como una forma de ser. Sí, es una forma de ser. Pero es como un YOLO en términos contemporáneos. Ok, ¿qué significa? Que es como disfruta de la vida porque la vida se pasa muy rápido y vive el día con toda la pasión. ¿Quién se lo dice? Se lo dice Timón y Pumba. Timón y Pumba a Simba Cachorro. Ahora, correcto. ¿en qué contexto se lo dice? ¿Te acuerdas? Se lo ¿Está dice bien que te pregunte yo cosas o tú me tienes que preguntar a mí? Aquí es como viene. Según yo, si no mal recuerdo, se lo dice cuando Simba decide, o sea, como dejar de seguir el camino del rey. Pues más o menos. A ver, acuérdate tú, Disney. Hijo, estaba muy chico. Scar, el tío, asesina a Mufasa. Correcto. Lo culpa a Simba y le dice, vete, ¿no? Vete de aquí, porque es terrible lo que has hecho, mataste a tu papá. Y Simba entonces se va y está como en un terreno súper desolado, ya un poco fuera de Pride Rock, o como se llame, y súper devastado, ¿no? O sea, completamente deshecho, se siente culpable, siente que, ¿y ahora a dónde voy, no? Además es un cachorro, es un niño, entonces, ¿a dónde irá? Y está ahí todo tirado y entonces llegan estos dos y le dicen como, what's eating you, ¿no? O sea, como, ¿qué te come? Y él dice, nada, pues es la cadena, estás arriba de la cadena alimenticia, nada lo va a comer. Claro, es el león y... ¿no? Y entonces en ese contexto, Timón y Pumba le dicen Hakuna Matata. Y Hakuna Matata, yo quiero especificar una parte de Hakuna Matata de lo que le dicen, porque Hakuna Matata, de hecho, fact check, en algún dialecto africano, es una especie de carpe diem, que es como vive al día o vive sin problemas. Es un poco como la filosofía de vida de Timón y Pumba, es vivir sin preocupaciones, ¿no? Sin preocupaciones, sin preocuparse es como hay que vivir. Es como hay que vivir, correcto. Pero al principio se lo dicen a Simba diciéndole, bueno, es que el pasado ya pasó. Entonces deja el pasado en el pasado porque no puedes hacer nada con él. Ya está tu fact check. Hakuna significa no hay, Matata significa problemas. No hay problemas, exacto. Entonces, esa es como la filosofía de vida de Timón y Pumba, pero originalmente, y por eso solo es como una referencia que a lo mejor tomamos ahorita y después regresamos al final, pero le dicen, el pasado está en el pasado, no puedes hacer nada para cambiarlo, entonces déjalo ser y mejor vive tu vida, ¿no? Vive el presente y tal. Entierra tu pasado, le dicen, ¿no? Entierra, el pasado está muerto, está enterrado, no hay nada que hacer, ¿no? Okay. Entonces déjalo atrás. Y pues convenientemente Simba toma ese camino y pues por eso hay película. Okay. ¿No? Bueno, si quieran saber, o sea, si hubieras tomado otro camino, hubiera dado 15 minutos a la película. Gracias por participar. Exactamente. Si les hubiera dicho no, claro que no. Y se acabó. Se acabó. Entonces, bueno,
un poco la película tiene que ver con el viaje de Simba, ¿no? Y es un viaje de retorno a lo que tenía que ser, ¿no? Es como... se encuentra en ese camino, se encuentra. Exacto, se encuentra a sí mismo y encuentra la verdad, pero es un camino de regreso, no es un camino de ida, ¿no? Eso es algo que también me interesa. Bueno, entonces, mi pregunta, o la pregunta que a mí me interesa mucho hacerme y que no he acabado de responder, pero es una pregunta que siempre está en mí, y lo que quiero que hagamos en esta conversación es una especie de camino... Vamos a cuestionar filosófico al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es, tú crees, la idea más común que tenemos sobre el pasado? Un poco la de Timón y Pumba, o sea, como sí, es el pasado pasó. O sea, sí, el pasado, ya lo pasado. Ya lo pasado, correcto. ¿Y el futuro? Pues el futuro es una incógnita. Es una incógnita, exacto. Entonces tendemos a pensar que el futuro, que el pasado está hecho, está cerrado, sí, ya no hay nada de nada. Y ya no hay nada de nada que hacer, y por el contrario el futuro es plástico, ¿no? Es por determinar o es por hacerse. Entonces decimos, bueno, pues ¿qué prefieres? Pues mejor ve hacia el futuro, ¿no? Claro. Porque ese todavía no está hecho, no está determinado. Y eso, esta preocupación, ¿no? Esta pregunta se la hizo también un filósofo historiador que se llama Arthur Danto, en un texto que se llama Oraciones narrativas, ¿no? Entonces, él dice, bueno, otro filósofo que se llama Peirce escribió en una carta, el pasado está terminado y el futuro, estoy parafraseando obviamente, está por determinar, y esa es como un poco las ideas más comunes que tenemos sobre nuestra relación con el pasado y nuestra relación con el futuro. Y esto tiene severos problemas, ¿no? Pero vivimos así. Vivimos pensando que eso es, ¿no? Y que tenemos que lo importante, hay que enfocarse en el futuro, no en el pasado. Hay que enfocarse en el futuro. Y que el pasado no cambia. Y el futuro es cambiante porque no está escrito. Y entonces Arthur Danto nos propone un ejercicio muy interesante. Imagínate que pudieras tener al cronista ideal. O sea, él es historiador, o sea, para él esto tiene mucho valor, ¿no? Imagínate que hubiera una persona, idealmente, capaz de registrar todo lo que sucede en el momento en que sucede y de la forma en que sucede. ¿Qué te parecería eso? O sea, para fines de la historia, ¿no? O sea, para fines de la historia, o sea, muy bien porque tendríamos mucha más información. Claro, y además no tendríamos dudas, ¿no? O sea, la historia Correcto. sería, o sea, siempre tenemos esta duda, ¿no? Porque el recuerdo o la memoria, o tú me dices... Estamos platicando algo que vivimos juntos y tú me dices, no, pero así no fue. Claro, porque cada uno lo recuerda. Además, cada uno lo recuerda por cómo lo entendió, y lo entendió por todos los principios que ya trae como programados en la cabeza. O sea, para mí los egipcios son una cosa y para ti son otra cosa, aunque sepamos lo mismo. Exactamente. Entonces, una crónica que registre instantáneamente todo lo que pasa en todos lados, en el momento en el que pasa y tal cual como pasa, para un historiador podría ser... Bueno, ya la hizo. Ya la hizo, ¿no? Pensamos que eso es hacer historia, o eso es escribir historia. Tú ya tuviste un historiador aquí, ¿no? Claro. Saludos, Carlos. Saludos. Pero ese cronista tiene un problema. Bueno, tiene varios problemas, ¿no? Por ejemplo, ese cronista, si puede registrar todo lo que sucede de la manera en la que sucede, en el momento en el que sucede, solo puede hacer eso. Ya vimos que eso tiene un gran valor. Pero si solo puede hacer eso, no puede hacer cosas como decir que el autor de la fenomenología del espíritu nació en... Ese es un challenge para todos los que estamos aquí, quiero decirles. Nació en Stuttgart, Alemania, el 27 de agosto de 1770. Exactamente. No puede decir eso. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Te iba a preguntar, ¿por qué no puede? Porque el autor de la fenomenología del espíritu no nació el 27 de agosto de 1779. 70. De 1770. Nació un bebé ese día. Claro, y se convirtió... Que después de 1807, cuando escribió la fenomenología del espíritu, fue el autor que escribió la fenomenología del espíritu. Claro, porque no sabes, o sea, porque puedes detectar los presentes, pero no los futuros.
Algo así, ¿no? En pocas palabras. En pocas palabras. Entonces, estas son el tipo de cosas que a Danto le parecen un poco como sospechosas, ¿no? Es decir, solo tiene sentido esa oración después de 1807, cuando Claro. Hegel publicó la Cuando ya se fenomenología del convirtió en lo que espíritu. se convirtió. Exactamente. Pero antes solamente pudo registrar el nacimiento de un bebé. Que ese bebé se haya convertido en el filósofo que fue, pues el cronista ideal no puede saberlo. Porque no puede hilar una oración narrativa. Esto Correcto. es dos acontecimientos, se refieren al primero, pero necesita también, se refieren al segundo, que es el del futuro, pero usa el del pasado. Ok. Entonces, ese tipo de cosas no las puede hacer el cronista ideal. Tache, ¿no? Y a Danto lo lleva a eso, a reflexionar no solo sobre la manera como hacemos historia, sino también la manera como construimos narraciones o cómo narramos nuestras acciones, ¿no? Si yo te digo, hay un cuate que está caminando por un jardín cargando una pala, y te digo, está plantando rosas. ¿Está plantando rosas? Pues en ese momento no. En ese momento no, está caminando por el jardín correcto. con una pala, pero Está en potencia. en potencia, exactamente. Entonces, ¿cuántas acciones hay en el camino de estar plantando rosas? Todas en realidad, desde ir a la tienda a comprar las semillas, agarrar la pala, hacer el surco. Y además, espérate, él siembra una semilla. Y si yo te digo, está plantando rosas, pero al final Tiene lo que que sale crecer. son girasoles, Uy. ¿qué hicimos? No, ya. Mentimos, ¿no? Porque además el resultado de esa acción, está plantando rosas, solo se va a ver Claro. hasta que salgan las rosas, ¿estás de acuerdo? Entonces, él llama a estos verbos proyecto, ¿no? Y dice, es todo lo que termine con ando, como el ing en inglés. Entonces, estas son oraciones narrativas, ¿no? Y a Danto esto le sirve para decir, el cronista ideal no nos sirve como historiador. Hay algo que falta para poder decir que estamos haciendo historia, ¿no? Es que me quedé pensando. O sea, sí, o sea, lo que falta. ¿Puedo Sí, jump in a puedes. conclusion? A ver si sí. Ve. O sea, lo que pasa es que si no tienes ese factor, ¿cómo decirlo? O sea, si te quedas en lo que está pasando en el momento, no es la historia completa, vamos. ¿Por qué? Porque ese momento es parte de algo más como grande. De algo posterior. De algo posterior, correcto. O sea, ese es Exacto. el principio de algo. Exacto. Bueno, Entonces, todo es el principio de algo. Claro, todo es el principio de algo, pero el tema es que esto nos empieza a hacer un poco cuestionar nuestra idea del principio, ¿no? Pensamos que el futuro está muerto, está determinado, está cerrado y el futuro está abierto y está por determinar, ¿no? Y con este breve ejercicio del cronista ideal y de los verbos proyectos, Danto ya nos dijo, bueno, a ver, piénsalo bien, piénsalo otra vez. O sea, piensa si de verdad el pasado y saber lo que ocurrió tal como ocurrió en el momento en el que ocurrió, está de verdad cerrado. Sí, no es tan importante. No, déjalo importante, es que esté de verdad cerrado. O sea, lo que pasa es que depende de que lo entiendas. Es que creo que vamos a ir por ahí en algún momento. En algún momento. Pero hay que entenderlo, porque fue, como dices, fue el principio de algo. O sea, el pasado es igual de importante para el futuro que el futuro. Claro, sí, el pasado es tan importante, el futuro es tan importante para el pasado como el pasado también para el futuro, ¿no? O sea, y esta es un poco como la pregunta que a mí me llamaba muchísimo la atención, como cómo responderla. Y no por una cuestión como de solamente respondérmela para mí. Me llevó a entender un poco el quehacer filosófico, la tarea filosófica un poco en estos términos, ¿no? Platicábamos aquí afuera que cuando estudias filosofía y recorres la historia de la filosofía, llegas a un filósofo y dices, es que esta es la neta. Pero llega hasta que llega otro. Y dices, no, es que esta es la neta. Y llega otro y no. Entonces, siempre hay como un sentido de, híjole, entonces, ¿cuál tiene razón? ¿O quién tiene razón? ¿No? Y como ya dijimos, la respuesta es lo menos importante, ¿no? Lo más importante es un poco la discusión
de eso, ¿no? Entonces, yo quería traer un par de anécdotas o historias que nos ayuden un poquito a pensar. Y sí quiero que tengas en la cabeza al Rey León. Sí funciona después para pensar todas estas cosas. Porque al final, esto que decíamos, ¿no? El autor de la fenomenología del espíritu nació en 1770. Es como un relato completo que solo tiene sentido en el futuro del pasado. ¿Sí? O sea, solo... Let that sink. A ver. Otra vez. Okay. Ese relato, ¿no? Esa brevísima historia, el autor de la fenomenología del espíritu nació en 1770, solo puede decirse, o sea, solo alguien puede enunciarlo después de 1807. Antes de 1807 no tiene sentido. Claro. No tiene significado. Nadie puede decirlo. Entonces, esa oración solamente tiene sentido en el futuro del pasado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. 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 Hay no sé, que era como una especie de cómic o una historia muy cortita que salió en el New York Times hace unos años que se llamaba The Bloody Footprint o la huella sangrienta de una autora, Lily Carreo o algo así. Y ella está ilustrado, es lindo y es muy cortito, es como de una página, pero cuenta una pequeña anécdota, ¿no? Dice, hace un cierto tiempo en una reunión con mis amigas como de la infancia estábamos acordándonos de una pijamada en la que por alguna razón en esa casa, no da muchos detalles, pero por alguna razón en esa casa había un cuarto en construcción. Estaban como, dice, como las maderas ahí puestas, no estaba determinado ni siquiera qué tipo de cuarto iba a ser, pero nosotras, como niñas que éramos, estábamos súper felices de brincar, o sea, era como un jungle gym natural ahí en ese cuarto. Y de repente, como toda esa diversión paró porque un grupo de niñas empezaron a gritar que había sangre, ¿no? Y la autora dice, sí, en efecto, alguien se había abierto el pie con una de esas maderas, pero yo me acuerdo que era yo. Yo me acuerdo que era mi pie. Y había otra amiga que estaba ¿Y también diciendo... te acordaba que era su pie? Que era su pie. Y yo decía como, no. O sea, yo me acuerdo que era mi pie y además me acuerdo que no quise decirle a nadie porque pues no quería hacer un gran escándalo. O sea, como que mi personalidad no era de hacer un gran escándalo. Y luego hice otra vez en la vida, me atropellaron y pues ahí... Ahí sí hice un escándalo. Ahí no solo hice un escándalo, ahí tengo una cicatriz, o sea, tengo como señales en el cuerpo. O sea, no se acordaba como... Lo que se pasa acordaba. es que esa herida, o sea, si ella se revisaba el pie, decía, no tengo una cicatriz de esa herida. ¿Pero la recuerdo? Pero la recuerdo, pero es mía. Y la otra amiga dice, no, es que es mía y es que las cosas fueron de diferente manera, o sea, me pasó y entonces todas nos congregamos y entonces vimos la huella sangrienta sobre el piso y dice, es que qué frustración no poder volver a ese cuarto para buscar esa huella. Que esa huella, ese cuarto ya no existe, esa huella ya no existe, ni siquiera hay cicatriz. Y lo peor de todo es que esta amiga al final dijo, tienes razón, fue tu pie, ¿no? Tienes razón, es tu historia, es tu herida. Y ella dice, estoy casi segura que solo se cansó de discutir conmigo y entonces me dijo, sí. No, ya se perdió. O sea, ya no hay manera de saber qué pasó. No hay manera de saber qué pasó. Ya lo enterraste. Ya lo enterraste. Entonces, esto es un poco como lo que pasa con lo que hablábamos al principio del pasado, ¿no? El pasado, el cronista ideal que mencionábamos, nos serviría muchísimo para que esto no ocurra, ¿no? El cronista ideal nos podría haber dicho claro, a ver, de quién fue el esto, pie, en dónde estaba la huella, cómo pasó, claro. O sea, todo eso, ¿no? Pero pues no quedó huella, no quedó cicatriz, hay como una duda de pertenencia incluso de ese recuerdo, de quién es el recuerdo, ¿no? O sea, ownership, ¿no? De quién es ese recuerdo de la huella. Y esta historia, no sé, la encontré por pura casualidad y dije, wow, aquí hay algo muy, muy importante que nos puede hablar sobre esta misma pregunta sobre la que yo volvía. Y este tipo de cosas, ¿cómo las...? O sea, ahorita porque me lo estás diciendo, yo estoy proyectando en mi cabeza cosas. O sea, empieza ya a echar a andar la ardilla y empiezo a pensar como
pues esas cosas que a lo mejor yo tenía un recuerdo de una manera y era de otra. A ti, o sea, ¿por qué este tipo de historias te traen como te traen? Bueno, porque yo pienso que al final, y ahí es donde mi gusto por la literatura y mi gusto por la filosofía se mezclan, que tiene que ver justamente con la narración, ¿no? Lo que importa al final del camino, y muchos filósofos van a decir que estoy diciendo una aberración, hola filósofos. Filósofos comenten. Al final no importa cuál es la verdad. Bueno, hay filósofos a quienes les importa mucho cuál es la verdad de las cosas, ¿no? A mí, particularmente, me interesa cuál es la narración, ¿no? Cuál es el criterio que nos hace agrupar ciertos acontecimientos juntos para formar una narración. Que es un poco lo que decía Danto, ¿no? El autor de La fenomenología del espíritu nació en 1807. El criterio para organizar ese pedazo de historia es posterior a los hechos, nunca es anterior. Y en este pues, muy pequeño relato, ¿no? Lo que importaba o lo que se discutió era el pasado desde el futuro. Y digo, me interesaron muchas cosas de este cuentito. No solo como llegar a una respuesta, me interesó mucho como el contexto. Llegó creo que en un momento justo, o sea, llegó como muy pertinentemente a hacer eco con muchas cuestiones que yo estaba a lo mejor leyendo o pensando en ese momento. Sobre todo porque, sí, mi tesis de la maestría fue sobre Hegel y fue sobre un Hegel que no sé si es nada más mío, a lo mejor no. A ver, venga, sí. ¿Por qué quiere? O sea, Hegel. Sí. Un Hegel que además es un Hegel incompleto porque pues, yo no hice pues no me dediqué solamente a pensar en Hegel, pero yo tenía como una pregunta muy específica sobre un capítulo muy específico de la fenomenología del espíritu de Hegel, pero eso me llevó a pensar la fenomenología del espíritu de Hegel de una manera muy amplia y de una manera... Para los mortales, ¿qué es la...? Sí, voy ahí. De una manera a lo mejor muy, muy distinta a la lectura tradicional de Hegel, que se enseña en la escuela, ¿no? Y mucha gente odia a Hegel. Entonces yo les comparto un poco del Hegel que yo descubrí, de la manera como lo descubrí. Ahorita hablamos de la fenomenología del espíritu, pero ¿qué cosas me interesaron de ese relato? Me interesó que estaban en un cuarto en construcción. Hace un tiempo no muy largo vimos unas fotos en la computadora o una cosa, mira qué raro es el recuerdo, ¿no? Ya ni me acuerdo de detalles específicos, pero eran unas ruinas. Y mis hijos, tan chiquitos, decían, vieron las ruinas. ¿Qué tal esa? Sí. Se ajusta en tiempo real. Se mueve solo. Vieron las ruinas y me preguntaron, mamá, ¿qué están construyendo? Y yo dije, wow. Fuck. ¿Qué están construyendo? O sea, ellos no tienen como la noción de que una ruina es algo... Claro, es de antes. Estaba construido. Ya estaba construido y ya no está construido para ellos. Y piénsalo tú ahora. O sea, para mí fue como un eye-opener, ¿no? Ves una ruina y ves un lugar en construcción sin el... Sí, como sin la gruita de... Sin la grúa de la construcción. Sí. Y dime tú cuál es la diferencia. Sí hay una diferencia importante. Bueno. Pero piensa... La diferencia importante creo que es que una está empezando su ciclo y la otra ya lo terminó. Claro, pero tú ves concretamente un montón de piedras ahí. No, pues exactamente lo mismo. Si no te dice es un sitio turístico, si no te dice es No llegó ni el maestro ni el de la obra. Exacto, hay peligro, no te acerques. Tú ve una ruina y ve un sitio en construcción y trata como de aislarlo de los indicadores. Sería igualito. Igualito, ¿no? Sería idéntico, sería imposible decir si algo estuvo construido o si algo se está construyendo. Y eso me encantó de este pequeño cuento, ¿no? Porque en ese lugar en donde ella dice como que los intestinos del cuarto estaban por fuera. No hay nada construido, era como un lugar en blanco, pero al mismo tiempo todo se construyó ahí, ¿no? O sea, como que era como un fin comienzo de una cosa, y justo la huella... ¿Cuál fue esa palabra? Fin comienzo.
La huella... Nunca la había escuchado, pero está buena. La voy a No sé usar. si existe, fíjate. No. A ver, fact check, ¿existe esa palabra, por favor? Porque sea, la yo- voy a empezar a aplicar en todo lo que haga. O sea, la referencia que tengo de haberla leído es en un poema de Haroldo de Campos que se llama Galaxias. Fin comienzo. ¿No existe? No No existe, existe. comprobado. Bueno, fin comienzo. Ahí está. Entonces, bueno, me sorprendió muchísimo porque además los niños son filósofos. O sea, Se cuestionan todo. Sí, se cuestionan todo y tienen 100 porqués en la boca por minuto. Y uno aprende eso, vas a ver. Y hay de ti a ver qué les contestas, ¿no? Pero me encantó ver como la pureza de su observación, ¿no? De decir, pues, ¿qué estarán construyendo ahí? Pues ellos Además, no... a mí me lo cuentas y me da, o sea, me estoy Sí, te da derritiendo ternura porque te estás imaginando a los personajitos que lo Perfecto, dijeron. Perfecto. ¿No? También de ese cuento me llamó mucho la atención esta cosa de que no podemos volver a la huella y además no deja cicatriz, ¿no? Me llamó mucho la atención porque en cierto momento de este gran libro de Hegel, no solo voy a hablar de ese, no voy a hablar de otras cosas, pero es un libro rarísimo de filosofía. Y yo creo que muy pocas personas leen la fenomenología del espíritu como si fuera una especie de novela, porque eso es un libro rarísimo. Hay personajes, hay casi diálogos. Es raro, es una manera muy rara de filosofar, pero también Hegel tenía una parte súper lógica y súper, muy estructurada y muy de su como muy fija de su manera de hacer filosofía, que está en otros escritos y no en la fenomenología del espíritu. Pero la fenomenología del espíritu es una especie de viaje iniciático que va desde el peldaño 0 hasta un peldaño que es el final del libro, porque el libro tiene que acabar, o sea, no puede seguir. Pero eso es raro en la filosofía. Pues tiene que le puso un tope, digamos, pero ahorita volvemos sobre ese tope y ahorita vamos a tratar de convencer al fact-checker de que no está tan mal. Pero empieza en una cosa que Hegel llama el saber común, que es como el sentido común, y termina en un lugar que Hegel llama el saber absoluto. Y claro, tú escuchas saber común y dices cualquier hombre de la calle, ¿no? O sea, cualquier peatón, ese es, sí, correcto. Y el saber absoluto y dices, ¿quién es ese? Platón. Oh, exactamente, o sea, el filósofo ya consagrado, saber y absoluto, que dos, o sea, palabras más poderosas, ¿no? Con tanto peso y con tanta pretensión, además, porque sí, dicen, Hegel es un tipo tan pretencioso, seguramente era un tipo tan pretencioso, pero vamos a ver, ¿no? O sea, yo encontré algo distinto ahí. Y entonces va recorriendo así como una especie de viaje iniciático de la conciencia que no ha adquirido ningún tipo de saber filosófico hasta llegar a ese peldaño final del libro, no de la vida, del libro. Y entonces le pone como varios escalones, ¿no? Que empieza siendo conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, religión, saber absoluto. Problema técnico. Y así va, ¿no? Entonces no me voy a detener en eso. Lo que me interesa es como dos o tres conceptos, o de tres conceptos ahí. Una parte rarísima es que, bueno, para los que algo sepan o hayan relacionado a Hegel con como su aportación, digamos, a la filosofía es la dialéctica. ¿Tú te acuerdas algo de la dialéctica? Sí tengo recuerdos, pero muy, o sea, lo recuerdo porque me lo platicaban. Ok, a ver, dialéctica. No es cierto. La dialéctica es básicamente, es una manera de pensar que dice, siempre hay una tesis a la que se contrapone una antítesis y como de aquí no sales, tiene que haber una tercera manera que Hegel llama síntesis, ¿no? Que es una especie de superación de los otros dos momentos, ¿no? O sea, y ese es el camino que sigue. Entonces, lo voy a hacer con mis manos porque es un poco el escalonado. Hay una creencia, que es una creencia conceptual, que se contrapone a una creencia actual, y esto es importante, ¿no? Es una creencia que tú tienes, es un concepto, algo que tú crees sobre el funcionamiento del mundo, aunque Hegel no habla como de los sujetos en sí, creo que se puede extrapolar
a cómo pensamos nosotros, o por lo menos a cómo trato de pensar yo. Se contrapone a una noción actual. Actual quiere decir situada en un contexto de sociabilidad. Y eso es importante, porque tú solito... No, claro, necesitas salir más para poder... Exactamente, Sí, porque si yo te digo yo, soy yo, porque yo digo yo. Pero ¿tú qué dices? Yo soy yo. Entonces aquí, ¿quién es yo? Yo soy yo porque yo digo yo en mi lugar. Pero cuando me topo con un yo que también dice yo en su lugar, a ver cómo salimos de esta. Y es una lucha a muerte, ¿no? El yo y el tú, ¿no? Entonces, ese es como el camino, como va avanzando un poco la fenomenología del espíritu. Después Hegel ya los llama tesis, antítesis y síntesis, pero en la fenomenología del espíritu toman muchas formas que son casi como personajes. Está un episodio súper famoso que es la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Entonces el amo toma una posición y el esclavo toma una posición, y luego el esclavo dice, pero si yo no trabajo... Él ya no puede ser pues el amo. Claro, ¿no? Entonces, de ser dos conciencias en pugna, hay una realización o un aprendizaje, ¿no?, de esta lucha, que es una lucha a muerte, porque esas dos figuras tienen que desaparecer. O sea, para que el esclavo de alguna manera supere su condición de esclavo, tuvo que trabajar, tuvo que aprender, ¿no? Porque el amo pedía un jugo de naranja y el esclavo le traía el jugo de naranja, pero el esclavo, para obtener ese jugo de naranja, tuvo que ir... Sí, por las naranjas. A exprimirlas. Y eso lo hizo a él aprender cosas y saber más cosas. Y entonces superar su condición de esclavo. Y esto ya pues se aprovechó de muchas maneras en la historia de la filosofía, pero lo importante es ese aprendizaje o esa formación que te hace salir de una idea en pugna. Porque la filosofía no se hace, eso es como... No se hace de una sola... No se hace de una discusión... un solo point of view. Claro, no se hace de una discusión de negro o blanco. Nada florece en una discusión de negro o blanco o de yo contra otro yo. Claro. ¿no? Hay que superar eso y hay que aprender eso. Y eso es un concepto que yo encontré en la filosofía del espíritu que me hizo todo el sentido del mundo. Dije, eso se llama Bildung, se llama formación, ¿no? Y es la manera como aprendes, ¿no? Como en y eso sí lo llevé yo a mi vida y por eso me quedé en la filosofía y no la mandé por un tubo. Me interesó ese proceso, ¿no? Y por eso para Hegel lo importante no es llegar. La respuesta, claro. Lo importante es un poco el camino, ¿no? Lo importante es esa formación o ese aprendizaje que te lleva a superar el lugar en el que estabas. Lo que pasa es que además es muy, en términos muy sencillos de vida, o sea, tiene mucha lógica y mucho sentido, porque uno, en el camino es donde aprendes. Sí. Y el resultado es la consecuencia del camino, que al final se convierte en el principio de otro camino. Porque claro. Ya tienes todo lo que aprendiste, te va a llevar a, pues ya lo aprendiste, entonces ya quieres otras cosas. Entonces, nunca, o sea, en teoría nunca deberías de dejar de cuestionarte. Es más, ahí es donde, o sea, de buscar respuestas y de aprender y de preguntarte cosas, porque entonces, pues mueres, ¿no? O sea, entonces, qué chiste. Claro. Ahora, sí, exactamente, y esa es un poco la labor de la filosofía. Por eso, cuando me dicen, pero es que Hegel propuso el saber absoluto y ya ahí se acabó, no, ahorita volvemos sobre qué otra lectura de eso del saber absoluto. Por ahora me interesa que el auditorio, o sea, no, yo no tengo ningún compromiso con Hegel, no me pagan regalías por hablar de él ni nada, pero estaría bien. Claro, pero es una manera de entender esta formación. Ahora, hay otro entrecruzamiento entre filosofía y literatura que me interesa. Bildung, que es formación, tiene todo un género en la literatura, que es, en alemán es la Bildungsroman o novela de formación. Un relato iniciático, como por ejemplo el de Simba. Pero casi todos, ¿no? O sea, hablan como de los años más formativos en la biografía de una persona, que curiosamente nunca son un diario, nunca son alguien que escribe lo que pasa en el momento en que pasa y de la manera como pasa, como el cronista ideal. El que escribe esa novela de formación es el yo del futuro,
que hace un recuento hacia atrás Claro. de lo que le pasó. ¿no? Y no se acuerda exactamente cómo fue. Exactamente. O sea, no lo puede ver. No lo puede transcribir instantáneamente porque está permeado por la memoria, está permeado por el tiempo y está permeado sobre todo por la significación que a lo largo de la vida o en el punto en el que escribe la obra Claro, le todo lo que da ya aprendió. a esos acontecimientos. Esos son o sea, con lo que vivió, da las interpretaciones que puede dar de lo que pasó. Claro, y en el momento en el que lo vivió, porque si tú luego lees como cosas que autores dicen sobre sus propias obras y el chavo autor de 25 o 30 años que relata sus memorias de la infancia, después se vuelve un señor de 70 años y dice, no sé qué estaba pensando, o sea, eso ya no tiene el mismo sentido para mí y nosotros nos contamos nuestra infancia de una manera diferente cada vez que caminamos hacia adelante. Es verdad. Es verdad. Pero no nada más la infancia. No. Todo el pasado. Todo el pasado, exacto. Entonces, pues, de repente el pasado, pues ya no Hakuna Matata, ¿no? Porque el pasado no está muerto, no está enterrado. Digo, el psicoanálisis ya te dirá que además aflora por donde tú no quieres, pero no está cerrado y no está determinado, ¿no? Lo que pasa es que, y además, por lo que entiendo, y ya lo habíamos platicado en algún momento, entender tu pasado, déjame si lo voy a decir bien. Entender tu pasado te hace, parecería que podría cambiar tu futuro. Si lo entiendes desde el futuro. Claro, yo siempre te lo cuestiono desde el futuro, ¿no? Sí. Porque, pues, desde el futuro del pasado. Eso es loquísimo pensarlo, pero sí desde el futuro del pasado importa, ¿no? Importa. Entonces, voy hilando como algunas cosas, ¿no? El Rey León es el viaje, es el Bildungsroman de Simba, de alguna manera, porque ya luego sigue el Rey León 2 y 3, pero la buena es la 1, sí. Porque son los años formativos de él y lo que le pasa a Simba, te dije que se iba a volver sobre eso, sobre el Rey León, aunque no es como el tema central. Lo que le pasa a Simba es que él vive la mitad de su infancia y juventud con un relato sobre su pasado. El que le dijo Scar. Sí. Pero vive así, vive con ese relato. Y lo que pasa al final, o bueno, antes del como el momento climático de la historia del Rey León. Si no vieron el Rey León, se lo vamos a arruinar. Spoiler alert. Lo que pasa en el momento climático del Rey León es que sobreviene para él otro relato de su pasado. Y entonces él tiene que volver a organizar absolutamente todo lo que sabe sobre él y sobre el mundo y sobre su familia y sobre todo lo que pasó, porque hay un relato nuevo que le está, acuérdate, de la pugna. Sí, o sea, tenía una idea, la otra idea, y ahora, ¿qué tranza? Exacto. Entonces, no es nada más que aparezca una y entonces la elijas por sobre la que tenías. No. O sea, es Disney y entonces no apareció la violencia con la que, aparece su papá en las estrellas. No sé si eso le parezca violento a alguien, pero el nivel de sacudida que ojalá tuviera, ya no me acuerdo mucho, la verdad, cómo es ese momento, pero la sacudida... Te voy a decir cuál es el golpe de Rafiki en la cabeza. El golpe de Rafiki, exactamente. La sacudida tiene que ser súper profunda, porque no es nada más... y además entonces pasó eso. Y no son 3 semanas. Se ve que crece. Exacto. Sí. No son 3 semanas, es toda tu vida, ¿no? Entonces, la sacudida tiene que ser súper profunda y la confrontación tiene que ser súper violenta. No es un relato de, pues resulta que en vez de que se murió el lunes, se murió el martes. Eso no. De acuerdo. Eso no confronta, ¿no? Confronta todo otro relato y entonces Simba tiene que moverse de su relato asumido y vivido a otro relato. Y entonces tiene que regresar al futuro, que es su pasado. ¿Sí? O sea, tiene que regresar a un lugar que es el lugar de donde vino, ¿sí? Sí. Para reconquistar todo un relato de su infancia y proclamarse rey, ese es su futuro. Entonces, los tiempos de repente son súper elásticos y súper plásticos. Y no es que el pasado ya estuvo en el pasado. No. El pasado, en este caso, pero bueno, luego piénsalo en
cuántas otras no situaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de Sí. de diferentes momentos, pero el pasado se tuvo que volver a plantear, tuvo que volver a hacerse bajo un criterio nuevo, bajo una nueva narración. Entonces, la manera de organizar, voy a volver a Hegel, la manera de organizar la fenomenología del espíritu de Hegel tiene que ver con cuáles son los criterios que hacen a esta conciencia, a este sentido común. Sí hay una cuestión de perfección, de perfeccionamiento, ¿no? Pero no me gusta tanto esa palabra porque si le hacemos caso a Hegel, entonces ni el final de su libro sería el final de la historia. Pretender que el final de su libro es el final de la historia es no haber entendido todo lo demás, ¿no? Que eso es como la lectura que a mí me gustaría tener, o que yo tuve y que me ayuda, o que me responde mis preguntas. ¿Cuál es el criterio que te hace avanzar? El criterio que te pone en lucha. Pero ¿qué crees? Una vez que encuentras esta lucha de criterios y asumes uno nuevo, porque no se trata solo de negro y blanco, no dices, ok, entonces ahora yo soy tú y tú eres yo. ¿Va? Eso, no, claro, eso no hubo nada. Tienes que haber aprendido algo en el camino. Tienes que aprender, por ejemplo, es que importa el contexto. Importa el contexto desde donde yo digo yo y desde donde tú dices tú. Eso es un aprendizaje diferente. No nos quedamos solamente con el yo, tú, ¿no? Ya aprendimos una cosa. Y entonces vamos así caminando y por eso hago como tan y tan. Y luego esta se vuelve una tesis y luego hay que meter la antítesis. Un saber conceptual porque ya lo diste por hecho ahorita, pero ¿qué crees? Pero entonces, ¿qué es la verdad? Es un mito. Pues, no, spoiler alert. O sea... Bueno, es que ese es un poco el caminar. El caminar de la filosofía tiene que ser eso. Tiene que ser, tú das algo por hecho, lo asumes como una verdad, pero qué chiste si ya es la verdad. No, ya, sí, se acabó el chiste, literal. Exacto. Entonces, cuando Hegel está en el transcurso de hacer todo este caminar, por ahí dice que esto es una herida profunda, autoinfligida, porque tú te la haces a ti mismo, pero que no deja cicatriz. Así dice Hegel. ¿Por qué no deja cicatriz? No deja cicatriz. Entonces yo me quedé como mucho tiempo rebotando esto de, pero ¿cómo puede ser una herida de tal magnitud de la que está hablando Hegel y no dejar cicatriz? ¿No? Porque ¿qué sería la cicatriz? Piensa en volver al otro cuarto, al cuarto en construcción. Bueno, en ese caso es la cortada en el pie, pero es un recuerdo. No sé cómo llamarlo, La cortada en el pie sería como la evidencia o el documento histórico, correcto, de que algo te pasó. Pero de cuántas cosas, particularmente de esta, del proceso del pensamiento, no hay cicatriz. O sea, no hay una cicatriz física. O sea, tú piensas... No la puedes ver. No la puedes ver porque no deja huella. Porque solo puedes entender en lo que estás cuando estás ahí. No lo puedes entender antes. Claro. ¿No? Por eso no hay cicatriz. Por eso la cicatriz no es visible. Solo entendemos el caso mientras estamos en el caso. No podemos anticiparnos a eso. Y eso, otra vez, es el futuro desde el pasado. El futuro del pasado. Yo ya sabía que cuando iba a empezar este podcast me iba a poner a cuestionarme mis principios. Pero te voy a decir en qué lo voy a poner en términos terrenales de mi vida. Esto es muy terrenal. No entiendo por qué no lo habías pensado. No. O sea, lo que pasa es que son como procesos mentales que haces en automático, pero no los entiendes, ¿no? Claro. O sea, creo que esa es la primera parte. Como que tienes que estar conscientes de ellos para saber que lo estás haciendo. Sí. Por ejemplo, hoy lo pienso cuando trabajaba en un lugar y en el lugar que trabajo hoy. Sí. Yo lo veía, hoy lo veo, ni siquiera hoy, después de que dejé de trabajar en ese lugar, lo veía como el lugar ideal. Pero cuando estaba en ese momento, era el peor lugar en el que podía estar. Claro. Y hoy lo veo, entonces estando ahí, lo veía del nabo. Luego, estando afuera, lo veía como la panacea. Y hoy lo vuelvo a ver como, porque donde estoy contento en unos aspectos. Entonces ya veo el otro como que no, realmente no está tan contento. Pero cada vez lo estoy cambiando. Solamente me puedo acordar, bueno, ni siquiera ya me puedo acordar, pero solamente podía saber cómo estaba cuando estaba viviéndolo. Después de haberlo vivido. No durante. No durante. No durante. Siempre después. Pero después cambia. Claro.
That's the point. Sí, ese es el punto. No estábamos tratando de ver si el futuro se puede cambiar, si el futuro también es plástico y más bien el pasado es mucho más plástico de lo que queremos pensar. Lo que pasa es que el futuro no existe. O sea, no existe porque se convierte en presente, que se convierte en pasado, que lo entiendes diferente. Claro, pero decir no existe no te resuelve nada. No te resuelve nada. Necesitas al futuro a fuerzas. ¿Como guía? Necesitas al futuro como criterio de organización del pasado. Correcto. ¿Correcto? Entonces, a mí me sorprendía mucho que Hegel dijera que esta herida no deja cicatriz. Y entonces, cuando leí ese texto, dijo, es que no podemos volver a buscar esa huella porque ni ese cuarto existe, ni la sangre se quedó como huella, ni yo tengo una cicatriz en mi pie que me pueda confirmar lo que pasó. Y entonces, ¿qué tengo? Y ese es como un vacío muy importante, a lo mejor el más importante, que nos pasamos llenando a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo llenas ese hueco de una lucha tan profunda, tan interna, a lo mejor, contigo mismo y con tu pasado, ¿no? O con el proceso de pensamiento que tuviste sobre una idea. Parte del trabajo de la filosofía es registrar ese proceso de pensamiento. Pero al final llegas a una idea, llegas a un lugar y no necesariamente tienes la cicatriz para volver sobre ella, ¿no? Lo más interesante es volver sobre tus pasos. Todo esto que estamos haciendo ahorita tú y yo es volver sobre nuestros propios pasos, ¿no? Avanzamos uno y regresamos atrás y reevaluamos. Y ese es un poco el trabajo de la filosofía. Y no podrá ser de repente la filosofía un poco, o sea, como contraproducente. ¿En qué sentido? Que dejas de avanzar. O sea, no dejas de avanzar, pero o sea, te puedes quedar mucho tiempo en el mismo lugar. Nunca estás en el mismo lugar. Claro, porque cambia toda la... Claro, nunca estás en el mismo lugar porque si hiciste bien tu trabajo, aprendiste en el camino. Entonces, siempre estás avanzando, aunque te parezca, avanzando en un sentido no progresivo, procesual, es diferente. Muchos dicen es que Hegel en la fenomenología del espíritu tiene un pensamiento teleológico. Eso quiere decir, hay un fin o una meta o un objetivo al cual llegar. Pero si le ponemos bien atención, cuando él habla del saber absoluto, lo que está diciendo es, este es el criterio para mi experiencia. Pero pues no se termina ahí, ¿no? Estaría pésimo que se termine ahí porque contradeciría todo lo que yo ya dije. Tiene que haber algo que se oponga al saber absoluto. Lo único que permanece en realidad es el proceso de llegar a. Entonces el saber ni es un saber ni es absoluto, es un criterio de organización del pensamiento, ¿no? Como los verbos proyecto de Danto, ¿no? Lo definimos en función del resultado o en función del acontecimiento futuro. Y eso es el camino de la formación, ¿no? Como de... sí, Heráclito, uno de los filósofos que se llaman presocráticos, dijo que nunca se baña 1 o 2 veces en el mismo río. Pues a lo mejor a esto se refería, o a lo mejor para mí la filosofía... Ya viene a tu interpretación. La filosofía es, no importa cuál es el río, importa que nunca eres el mismo, porque no puedes desaber lo que sabes, ¿no? Entonces... hay otra cuestión que de alguna manera hila. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos exactamente en los 50. Ok. Hay otra, y con esto podemos a lo mejor cerrar, pero hay otra cuestión. Aquí es así como viene. Sí, hay otra cuestión interesante sobre Hegel. Cuando Hegel escribió la fenomenología del espíritu en la ciudad de Jena, él vio llegar a las tropas napoleónicas, ¿no? Bueno, imagínate el cambio histórico, ¿no? De pronto ya eres francés, porque ahí está, Napoleón. Entonces, algo que diferencia a Hegel de los filósofos anteriores a él es justamente esta cuestión histórica. Y aquí es donde todo de alguna manera tiene sentido. La filosofía de Hegel es una filosofía que contempla la historicidad, que dice, no puedes hacer ideas en el absoluto, porque todas esas ideas corresponden a tu contexto. ¿Te acuerdas lo que decíamos del contexto de yo y tú? Uh-huh. Eso es historicidad. Importa dónde y cuándo y quién.
lo dice. Eso es una especie de conciencia histórica. Y Hegel justamente vive en el siglo de la conciencia histórica. Antes del siglo XIX, nadie se preguntaba por las condiciones de la historicidad y en el siglo XIX empieza como una preocupación súper importante por la escritura de la historia, por qué significa tener conciencia histórica, porque hubo muchos cambios muy acelerados. Entonces Hegel también es un hombre de su contexto y también es un hombre súper historizado y por eso mi lectura de esto de la historia, por eso empecé hablando del pasado y el futuro, que son como los términos que más asociamos con la historia, me pareció una cosa súper congruente con Hegel, ¿no? De alguna manera, o podemos decir que algo que Simba adquirió en el camino, además de amigos y comer insectos. Se volvió vegano. Se volvió vegano. De hecho sí. O sea, se volvió vegano, pero... No sé si los chapulines cuentan como veganos. Eso puede ser, pero bueno, dejó de ser un león. Dejó de ser un león, claro. O sea, fue hasta en contra de su naturaleza por un cierto periodo de tiempo de su vida. Pero algo que adquirió además fue conciencia histórica, sin querer, pero fue conciencia histórica, porque tuvo que situarse nuevamente, ¿no? Con un nuevo relato otra vez en su vida. Y entonces su pasado no estaba cerrado, no estaba muerto, no estaba enterrado y no estaba determinado y no había nada que hacer. Es el primero que nos enseña que el pasado sí cambia. Sí cambia. Y cambia conforme hacemos un poquito más de historia, es decir, conforme caminamos un poquito hacia el futuro. Entonces, vamos a hacer algo. Cerremos. Pues es que una conclusión no existe. Una conclusión. Pues la conclusión es, hay que... keep walking. Keep walking, sí. Pero keep walking y keep learning. Esa es, ¿no? O sea, no hay que darlo por cerrado y no hay que darlo por sentado, porque nuestros criterios cambian y cambiarán, siempre cambiarán, ¿no? Lo único que hace falta es dejarlos libres en el tiempo. Si los dejas libres en el tiempo, te vas a encontrar con que necesitas otros criterios para comprender y para comprenderte. Y ahí te va la otra. A ver. Es un ejercicio para ti, que a mí me hiciste pensar y, o sea, yo no sé si voy a poder dormir, pero... Sitúa la Margot que quieras, en el punto que quieras. Ok. Póntela en tu cabeza. Sí. ¿Y qué le dirías a esa Margot hoy con lo que ya sabes? De cómo pensaba que era su pasado. ¿En algún momento de mi pasado? Sí, en algún momento de tu pasado. Y cómo, qué le cambiarías a su narrativa de ese momento. No, está muy difícil, brother. Ya me pusiste... Ya me pusiste a mí a sudar. No, yo creo que me recordaría, okay. O sea, me recordaría en ese momento, no como el Eclesiastés, que esto también pasará, porque no, o sea, esto también va a ser pasado. Déjame sí. decirte que me encanta esa frase. ¿Eh? Ah, sí. This too shall pass. Sí, exacto. Me vuelve loco. Exacto. No me recordaría eso, pero me recordaría que en el futuro le voy a dar un sentido diferente. Y eso le dices eso también le dices a la del futuro. A la del futuro, claro. O sea, en el momento no tiene sentido que yo me diga o le diga a esa persona, claro, lo vas a acomodar diferente porque no puede ver diferente. Pero te diría, ten fe en tus criterios, ten fe en tus narraciones. ¡Pum! ¡Pum! No sé ni cómo concluir, o sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo voy a concluir esto? No vas a concluir porque ya aprendiste Exacto. Muchas cosas. Exacto. Concluir a no concluir. Exacto. Pues, o sea, quien está escuchando esto, tranquilo, no tienes que concluir. Sigue, keep walking and keep learning. Todos están riendo aparte, ¿no? Sí. Pues como este pendejo. No sabe qué decir ya. Ya córtenle. Ya córtenle. Aquí, bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Bye. Ya córtale, güey.